En este estudio lo que hemos realizado es básicamente la secuenciación del genoma, que es el manual de instrucciones con el que se forman los seres vivos, de un mixino, que es un animal, un vertebrado sin mandíbula, que es importante porque compartimos con estos animales el ancestro más antiguo de los animales vertebrados, que son los animales que tienen una columna vertebral con una espina dorsal, etc. Con la secuenciación de este genoma hemos conseguido conocer mejor la biología de este animal, para empezar, y además nos permite, mediante comparaciones entre los genomas, los manuales de instrucciones de otros vertebrados como nosotros mismos, conocer cómo era ese vertebrado más ancestral. La importancia de este hallazgo se da en varias perspectivas. Una de ellas es, para empezar, responder una de las preguntas de evolución genómica que llevan abiertas más tiempo, más de 50 años, que es cuántas veces se ha duplicado el genoma en ese vertebrado ancestral. Había varias hipótesis, una que ese vertebrado había duplicado el genoma 2 veces, otras hipótesis sugieren que ese genoma se había duplicado una sola vez en ese ancestro y luego independientemente en los vertebrados que nos llevan hacia nosotros, que somos los vertebrados con mandíbula. Y con este estudio hemos logrado básicamente poner punto y final a ese debate. Ahora sabemos que ese vertebrado ancestral ha duplicado su genoma una única vez y luego el linaje que va hacia nosotros lo ha duplicado una segunda vez, y el linaje que lleva hacia los vertebrados que no tienen mandíbula han triplicado ese genoma. La importancia que tiene estas duplicaciones, o las implicaciones que tienen estas duplicaciones, son varias. Para empezar, el efecto, el impacto que tiene en el genoma es muy parecido tanto en un linaje de vertebrados como en el otro. Se incrementa la complejidad de regulación del genoma, es decir, cómo se activan, cómo se desactivan los genes. Pero sin embargo, ahora sabemos que la duplicación que ocurre en el vertebrado que da hacia aquellos que tienen mandíbulas como nosotros es mucho mayor, tiene un impacto en la diversidad morfológica tremendo. Sin embargo, en el linaje de los vertebrados sin mandíbulas ese impacto es muchísimo menor, no hay tanta diversidad morfológica.